Con todos. ¿Me escuchan? Sí. Primero, muchas gracias por estar aquí a todos. Les voy a presentar unas diapositivas acerca del taller. Y el tema es prevención de la violencia intrafamiliar. ¿Sí lo logran ver? Sí. Ya. Sí, sí lo vemos. No me sale. Ya, las indicaciones generales del taller, la primera parte es contenido de la prevención de la violencia intrafamiliar y la segunda parte se trata de socializar, ver videos, que eso será el día de mañana. Quiero empezar con esta frase motivadora que dice: la familia es la base de la sociedad y el lugar donde las personas aprenden por primera vez los valores que los guía durante la vida. Bueno, mi nombre es Ilanis Barén, soy estudiante de la UTPL, de la Universidad Técnica Particular de Loja. Vamos a hacer una dinámica de integración que se trata acerca del tema de la violencia intrafamiliar, que es Me llamo Yanelo. En este caso, ya les dije, me llamo Ilanis Barén y anhelo que las familias permanezcan unidas, que haya respeto y las escucho a ustedes para que se presenten. Andrea. Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Andrea Ramírez, soy estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja y quiero que todas las familias vivan en amor, en armonía y sobre todo que exista el respeto. Katy. ¿Cómo están? Muy buenas noches con todas. Mi nombre es Katy Alarcón, de profesión odontóloga, y obviamente sí, yo creo también que debe haber respeto entre pareja y para dar ejemplo a nuestros hijos. Gracias. Gracias. Carolina. Bueno, muy buenas noches, me presento, soy Mercy Lor. La familia se debe basar en amor y respeto, porque es el amor la base donde dependen o nacen todos los valores. Gracias. Kaylee, no la logro ver. No sé si me escucha. Sí, sí, te escucho. Ya, Miguel. Buenas noches, mi nombre es Katie y creo que la familia es parte fundamental para la convivencia en la sociedad. Cuando nosotros creamos los principios, los valores y el respeto en la familia, damos un grano de arena importante para tener mejores personas en la sociedad. Gracias. Melanie. Buenas noches, mi nombre es Melanie Cedey. Yo creo que el respeto y el amor son bases fundamentales para que tanto la pareja como la familia completa crezcan como familia con buenos principios y valores. Muchas gracias a todos por su presentación. Vamos a empezar con el tema Les voy a pasar unas diapositivas. ¿Cuáles son las causas que generan la violencia en las familias? ¿Qué creen ustedes? Katy. Bueno, yo creo que una de las causas podría ser tal vez abuso de sustancias también en una de las dos partes, ¿no? Eso puede generar ¿cómo se dice? Un problema tanto entre la pareja como la familia, destrucción familiar total. Eso. Claro, gracias, Katy. Melanie. Una comunicación, el no tener una comunicación clara y sincera por ambas partes también sería... Claro, sería un punto primordial, la comunicación, tal vez sería eso, la falta de comunicación que generen
la violencia o como dijo Katy, las sustancias psicotrópicas o el alcohol, el abuso del alcohol también podría ser. Andrea, ¿usted quiere opinar algo? Bueno, como ustedes decían anteriormente, una de las causas es el sobre la educación desde pequeños. Si bien es cierto, se educa a unos niños en los valores, esos se verán reflejados en la vida adulta. Eso también es muy importante tener en cuenta. También creo que un factor importante podría ser el estrés, ¿no? O el factor económico. Muchas veces ahora en esta pandemia, por lo general las personas viven estresadas porque muchas de ellas perdieron su trabajo y ya se vuelve un problema en la familia, ¿no? Claro, también. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Creen ustedes que el hombre y la mujer tienen las condiciones de amar con los recursos emocionales para construir una buena relación en pareja? Carolina. Sí, claro que sí, porque como decía, es el amor, es el amor, la pasión, la entrega, la buena comunicación, es la base fundamental para construir una buena relación de pareja entre hombre y mujer. Gracias, Carolina. Sí, también agrego un punto que también va a depender de las experiencias que tenga cada uno, ¿no? La de las experiencias, de la madurez, podría ser también. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Mande? No, quería opinar algo importante en el que cree usted que el hombre y la mujer tienen las condiciones de amar y de los recursos emocionales. Y es cierto, primeramente para que un hombre o una mujer pueda amar a otra persona, se tiene que amar a sí mismo y tienen que estar bien psicológicamente. Porque de repente la persona puede estar enamorada o quiere dar amor, pero si psicológicamente tiene algún problema, eso les va a impedir dar lo mejor en una relación, para una familia. Gracias, Kaylee, por tu valiosa participación. Les hago otra pregunta. ¿Cuáles serían las acciones a tomar para prevenir las violencias en las familias o parejas? Entre las acciones sería el respeto. ¿Cuáles serían las acciones tomar para prevenir? Primeramente el respeto y la confianza. Cuando en una relación hay respeto y hay confianza, principalmente el respeto, eso es lo mejor que se puede hacer para prevenir cualquier tipo de acción, ya sea de violencia, ya sea de falta de respeto, cualquiera de esas acciones. Entonces, si construimos y la acción de tomar primeramente es entre parejas. Gracias, Kaylee. Katy. Bueno, yo creo que, bueno, sí, tiene toda la razón de eso del respeto y que haya confianza. Y si es que se puede tomar una acción, no sé, creo yo, que si no hay ese respeto, esa confianza, también se puede acudir a una ayuda psicológica. Por eso hay ahora las terapias de pareja, creo yo. Entonces, eso ayuda bastante. Gracias, Katy, por su aporte. Y creo que también un punto importante es nunca aceptar que la violencia es justificada, ¿no? Ah, eso también, claro. Pasamos al siguiente parte. Violencia infligida por parejas. Ya. Bueno, la violencia infligida como pareja es el comportamiento en una relación de pareja, ¿no? O expareja cause prejuicio físico, psicológico, sexual a quienes mantienen en esa relación. Comprenden actos de agresión física. En este caso, de agresión física sería bofetear, golpear, patear o pegar, ¿no? Y en el maltrato psicológico sería intimidación, denigración o humillaciones constantes. Y ya sería el último punto, serían las relaciones sexuales forzadas o cualquier otro comportamiento controlador o aislar a una persona de su familia
restringirle a su acceso o quitarle el celular también es una violencia infligida. ¿Qué opinan ustedes acerca de la violencia infligida? Carolina. Pues nosotros, muchas veces nosotros somos permisivos. Somos permisivos cuando le permitimos por primera vez a alguien, como decía, que nos quite el celular o que nos quiera manipular o un chantaje. Tú haces esto o yo te doy esto si tú haces lo otro. Entonces, nosotros no debemos permitirle nada que nosotros no querramos, nada que esté fuera de los límites como pareja. Gracias, Carolina. Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Por qué preocuparnos? Estimaciones mundiales y regionales de la violencia contra la mujer. El 35% del mundo entero ha sido víctima de violencia física o sexual por parte de su pareja o de la violencia sexual por parte de personas distintas a su pareja. En este caso también son muchas veces cercanas, amigos, que recibimos violencia, ya sea sexual, de conocidos, ¿no? Se han dado a conocer casos. Dice que a nivel mundial el 38% del número total de homicidios o femicidios se debe a la violencia conyugal. Bueno, y en Ecuador por lo general se vive o lo vemos constantemente. Si bien la situación de las mujeres en el Ecuador se ha modificado en muchos aspectos, en tanto en sus derechos individuales, y cada vez más mujeres han accedido a la educación formal, al trabajo y remunerado, la violencia de los esposos o de la pareja continúa siendo una práctica arriesgada en nuestro país. Cabe preguntarse, ¿por qué todos estos avances de las mujeres no han significado el fin de la violencia hacia ellas? ¿Qué opinan ustedes, Kaylee? Lo importante es que a veces las mujeres no conocen qué es violencia. Como dijo Caro en la pregunta anterior, a veces las mujeres piensan que es normal que el hombre le quite el teléfono o que le prohíba tener comunicación con su hermana o con su mamá. Entonces, yo considero que parte de la violencia a la mujer, más que todo psicológica, es por falta de conocimiento. A veces las mujeres no tienen conocimiento o no saben la diferencia de lo que significa violencia. Entonces, por eso hay muchos hombres que son manipuladores y manipulan y hacen que le generan a la mujer una violencia y ellas piensan que es normal. Gracias, Kaylee. Yo también me hago la pregunta y pensaría yo que esto se debe a que en muchas familias o en muchas casas todavía existe machismo o las familias no se han educado acerca de este tema. Entonces, tal vez en otras generaciones o futuras generaciones ya no veremos esto. Jorge, ¿me pueden ayudar? No sé dónde suena una bulla para poderlas escuchar un poquito mejor. Bajarle a lo que tienen al lado o algo. Ya. Gracias. Espérame un ratito. Yo creo que es la televisión. Ya, gracias, Katy. Listo, mis hijos. Ya, tranquila, Katy, muchas gracias. Ya. Bueno, seguimos con la diapositiva y dice que una revisión de las cifras de las violencias en el país nos permite ilustrar la magnitud y complejidad de esta problemática. Según el análisis de la Fiscalía General del Estado en el Ecuador, en el 2020 se reportaron que el 1 de mayo presentaron un total de 1.040 denuncias relacionadas con la violencia de género.
La mayoría de casos son dentro de los hogares, siendo Guayas, Pichincha, Esmeralda, Imbabura y Pastaza las provincias con mayor riesgo. Estamos 2021 y... ¿Sí me escuchan? Sí. Estamos 2021 y las cifras para el 2020 son alarmantes, porque son 1.040 denuncias relacionadas con violencia de género, ¿no? Es algo que lo vivimos a diario. Andre, ¿quiere opinar algo acerca de esto? Ya, ¿sí me escuchan? Sí, sí lo escuchamos. Bueno, según las estadísticas a nivel del Ecuador son elevadas. Si bien es cierto, durante el confinamiento, muchas de las mujeres especialmente no han denunciado casos de violencia porque específicamente tienen cerca al agresor, entonces no han podido hacer estas denuncias. Sin embargo, ya actualmente ahora en el 2021 se han incrementado un sinnúmero de violencias, específicamente más en las mujeres vulnerables, por ejemplo, aquellas mujeres que no han tenido una educación, aquellas mujeres que son débiles, frágiles. Claro, tiene razón. Gracias, André, por su valiosa participación. Las mujeres en la actualidad tienen miedo. Por lo general son mucho las mujeres maltratadas. Debe haber casos de hombres, pero no se escuchan, ¿no? También puede ser por miedo a la vergüenza. Pero sin embargo, no podemos dejar de descartarlo. ¿Puedo Sí, aportar claro, con algo? claro, Carolina, gracias. Estaba leyendo que acá en Manabí hay denuncias reportadas de hombres o caballeros en un 8%. O sea, es mínimo comparado con los abusos o intrafamiliar o con el machismo en contra de las mujeres. O sea, sí hay, pero es mínimo. Acá, como le decía, estaba leyendo, hay un porcentaje de un 8%. Ah, ya. Y en Manabí, ¿no? Que no está estadísticamente comprobado. Gracias, Caro. Gracias, Caro. En la violencia de pareja íntima, prevalencia a lo largo de la vida por tipo, 1 de cada 2 mujeres han recibido algún tipo de agresión por parte de la pareja o expareja. En este caso, en lo que se refiere de psicología, se dice que es un 43%, física un 35% y sexual sería, patrimonial, perdón, sería un 11%, y más abarca acerca de lo psicológico, porque muchas veces no nos damos cuenta que somos agredidas o que nos están humillando porque o no recibimos el golpe, ¿no? Como no recibimos el golpe, pensamos que no es maltrato. Katy, ¿quieres opinar algo? No, sí, claro. Psicológicamente, claro, ya sea en un momento de discusión, viene un número de agresión mediante las palabras y todo eso, entonces uno como que a veces lo acepta, pero en realidad eso ya es una agresión verbal y eso es lo que las mujeres no debemos permitir. Entonces, ahora, hoy en día, también ha aumentado esto también del femicidio, los femicidios aumentan cada vez más, y es por esto que las mujeres nos dejamos y va avanzando entre peleas, luego agresiones físicas, y luego puede llegar a esto de la muerte, ¿no? Claro, ajá, existe. Sí. Primero se empieza por la violencia psicológica, claro. Tal vez hasta por lo sexual, lo patrimonial, y tal vez por último viene lo físico, que es los golpes, y tal vez es cuando reaccionamos, y no siempre se hace en todos los casos, ¿no? Muchas veces existe la agresión física y las personas no hacen nada. Claro, y eso es lo preocupante ahora, hoy en día, aquí en Ecuador, y ha aumentado bastante lo que es el femicidio, o sea, las muertes. Entonces, eso es lo preocupante, yo creo que sí, o sea,
Gracias, Katy. Bueno, la violencia intrafamiliar es un problema de todos, ¿no? Se trata de un problema sociocultural que requiere de la acción de todos los actores estatales y de la sociedad civil para prevenirla y atenderla, sancionarla y erradicarla, que sería lo mejor que nos podría pasar para no ver mujeres maltratadas, ¿no? Porque muchas veces nos sentimos identificadas cuando vemos esto en las noticias o afectadas por el hecho de ser mujer, con una noticia así. Pasamos a la siguiente diapositiva. Tipos de la violencia contra la mujer. Existe violencia autoinfligida, que es la violencia como propia, y existe la violencia interpersonal, que es entre dos personas, y existe la violencia colectiva, que ya es de varias personas. ¿Ustedes logran ver las diapositivas? Sí, sí las veo. ¿Sí las ven? Ahorita no. No se ven las diapositivas. Ahora ya. Antes sí veía yo. Ya las vamos a buscar. Ya les vuelvo a compartirlas. Nuevamente donde está la flechita hacia arriba. Vuelve a marcar. Luego seleccionas el cuadrito nuevamente. Allí puedes compartir otra vez. ¿Logran ver las diapositivas? Sí, ahorita sí. Ya, gracias. Voy a buscar dónde nos quedamos. Ya nos quedamos aquí en los tipos de violencia contra la mujer, que hablábamos de la violencia autoinfligida, la violencia interpersonal y la violencia colectiva, que decía que era ya en varias personas en lo general. Sí, allí nos quedamos. Etapas de violencia más específica, que aquí tenemos como punto la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia económica y la violencia patrimonial, siendo la que tiene el mayor porcentaje, la psicológica, como la vimos anteriormente, y la matrimonial la menos, pero aún así no deja de ser importante. Aquí les muestro imágenes acerca de la violencia familiar, que es algo que se ve muy común. ¿Sí me logran escuchar? Yo escucho una bulla. Sí, escucho yo muy bien. Sí, ajá. Gracias. Bueno, aquí hay un cuadro acerca del ciclo de la violencia de la pareja. La luna de miel está el cuadro de abusador, lo siento, nunca lo haré de nuevo y traeré regalos. La etapa de tensión, abusador, mal genio, no es afectuoso, la isla. Y la explosión aguda, que ya es viola o pega, que sería en este caso la explosión aguda ya sería el punto final, ¿no? Porque ya vienen los golpes o el maltrato físico.
Una pregunta. Sí, André, te escucho. Ya, como usted menciona los ciclos de violencia, ¿podría mencionar cómo empieza la violencia en la pareja? ¿Cómo se inicia ese proceso? Por lo general, creería que la violencia se inicia por la falta de comunicación y no nos damos cuenta que tal vez somos agredidas psicológicamente. Creería que desde ahí parte todo. O muchas veces hacen, soy esposa, entonces como esposa podría decir que eh, pequeñas cosas que no nos damos cuenta sí son o serían un maltrato psicológico, ¿no? Y de ahí vendría y pasa ya a mayores problemas porque después del maltrato psicológico viene la falta de respeto y ya llegar a faltarse el respeto, vienen los gritos y por último concluye con los golpes, ¿no? Así es, considero que de esa manera a veces el agresor comienza de una manera sutil, como lo dijo Ilanis en la diapositiva anterior, que es como la luna de miel. Ah, disculpa, no va a volver a pasar, no fue mi intención. Y de esa manera va como apaciguando o amansando, como se diría en otra expresión, a la agredida. Entonces ya empieza que sí, que no. Entonces ya ella se va acostumbrando psicológicamente que es normal que le grite, que es normal que en ocasiones le empuje, que es normal que le quite el teléfono, poco suave. Y ya luego cuando la persona está acostumbrada, empieza a subir poco a poco el nivel de agresión, hasta que cuando la persona se da cuenta, o quizás no se da cuenta la persona, sino lo que están a su alrededor, ya es demasiado tarde, o ya pasó al abuso explosivo, que es como dijo Hilary, que es el maltrato, que es la violación y que es golpearlo. Claro, como dice Kaylee, gracias amiga por tu participación y como decía Kaylee, también no nos damos cuenta que un factor importante en el maltrato psicológico sería que nos quiten el celular y que nos revisen el celular. Y aparte de eso, que nos controlen el tiempo, lo que hacemos o lo que no hacemos, ¿no? Que muchas veces lo vemos como que, ay, son celos, me quiere, pero en realidad no es así o no puede ser así. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva que es sobre teorías explicativas. La teoría del aprendizaje social. El individuo puede aprender a comportarse por imitación, observación, medios de comunicación, entorno social o relaciones de apego inseguras. ¿Qué cree usted, Andrea, acerca de las teorías explicativas o la teoría del aprendizaje social del ser humano? Claro, como en las diapositivas nos menciona, el individuo aprende a comportarse, ya sea por imitación. Por ejemplo, hablamos de un niño pequeño. Él si observa que sus papás discuten, se insultan o su papá le pega a la mamá, entonces esa conducta él va aprendiendo y puede reflejar en la adolescencia o puede reflejar cuando él ya cuando él ya se case, ¿no? También puede ser por observación cuando mira. Los medios de comunicación creo que son algo muy importante porque nosotros podemos ver la televisión y ahí vemos muchísimo caso de violencia. El entorno social, los amigos, también las relaciones inseguras desde pequeño. Cuando uno no se le enseña a nuestros hijos desde pequeños, no se les da un amor puro, un amor concreto, que ellos se sientan amados, protegidos por sus papás. Ellos, cuando ya lleguen a ser adultos, van a tomar esas conductas de que siempre en la pareja tiene que existir el amor, tiene que haber respeto. Por eso dice, estas teorías explicativas o teoría del aprendizaje social conllevan mucho desde la infancia, cómo debemos de educar a los hijos. Y de acuerdo a eso, ellos pueden aprender a ser buenas personas, ¿no? Gracias, André, por su valiosa participación. Sí, y es cierto lo que dice André, no solo se necesita de un matrimonio que los padres estén juntos, si no hay respeto, ¿no? Porque en este caso son los niños los que aprenden.
En tal caso sería mejor separarse y que su hijo vea que sus padres se respetan y que tienen una buena comunicación. Muchas veces en los hogares deciden mantenerse juntos solo por los hijos, pero no está ese ejemplo de amor y de respeto, ¿no? Solo de gritos y de peleas, y son los que aprenden en su vida de adolescentes y en su vida adulta cuando forman su hogar, su familia, como usted lo decía, ¿no? Son patrones de conducta patrones de conducta generacional. Muchas veces los padres dicen, bueno, tienes que aguantar por esto, por lo otro, porque te conviene. Mira, yo le aguanté a tu padre, o le aguanté a tu madre cuántos años y aquí estoy. Entonces son cadenas patrones de conducta, perdón, que van de generación. que van de generación en generación. Por lo que dice, por ejemplo, escuchaba acá se escucha mucho a las abuelitas, que las mujeres tienen que ser sorda, ciega y muda. O sea, es el marido y hay que aguantar, y no es así, ¿no? Como lo estamos viendo. Realmente eso es abuso. O sea, callar. Gracias, Carolina, por su participación. Sí, es verdad. Recibimos consejos de las abuelitas o también de las madres o de la tía que nos dice, mira, yo aguanté por mis hijos, y sin darnos cuenta que no es lo correcto, porque no le estamos enseñando amor y respeto a ellos, ¿no? En este caso, estamos llevándolos a un patrón de conducta diferente, a que no sean buenas personas o buenos seres humanos. Creo que deberíamos formar, como madre, no estoy criando una hija, estoy criando una mujer y estoy criando a un hombre para formar un hogar más adelante, ¿no? Pasamos con la siguiente. ¿Alguien quería decirme algo? Ya, pasamos con la siguiente diapositiva, que es la teoría ecológica animada, el macrosistema, los valores, las actitudes, las creencias, ecosistema a nivel comunitario, las personas interactúan, las familias de origen amplias, el individuo psicológico, la personalidad, el carácter, abarca prácticamente todo lo que estábamos hablando hace un momento, de lo que estamos formando, de lo que se forma en cada ser humano, ¿no? Su personalidad, su carácter, su forma de ser, o qué estamos criando para el mundo, o formando para el mundo. Para la sociedad en sí. Para la sociedad en sí, gracias. ¿Creen ustedes, bueno, esta pregunta ya la hicimos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es el motivo por el cual una relación no funcionó o no funcionaba como hubiéramos querido o como se hubiera querido? Kaylee. Considero que una relación no funciona, o de repente como hubiésemos querido desde el inicio, si no hubo... Primero, en ocasiones sucede que a veces nos casamos o iniciamos una relación de noviazgo con una persona, pero realmente no conocemos cómo es la persona. Viene la etapa del enamoramiento, o la parte de cuando la persona se está conociendo, que dicen, por ejemplo, el caballero, el hombre dice, no tomo, o yo no fumo, o no me gusta hacer discotecas. Entonces tú estás iniciando una relación con una persona que dice ser algo. Pero en el momento que la relación lleva 2, 3 meses o 4 meses, la careta de la persona, bien sea de la mujer o del hombre, se cae y empiezan a ser como ellos realmente son. Entonces, cuando desde el inicio no hay una sinceridad, o la persona no se expresa, no se expone como realmente es, entonces ya a la otra persona, al ver cómo es, no le gusta. Y por eso muchas relaciones han fracasado por engaño en el proceso del enamoramiento, de que fingen ser una persona o de tener un interés, porque en el momento que ya pasa la etapa del enamoramiento, esta persona simplemente se deja ver tal cual es, y allí es donde empiezan los problemas, y ahí es parte fundamental del fracaso de una relación. Gracias, Kaylee. Yo también opino que el motivo por el cual una relación no funcionó, la base de todo creo que es la comunicación, pero muchas veces también es que una persona se siente desesperada o miedo a la soledad, le tiene miedo a la soledad y quieren apresurar las cosas, ¿no? Entonces, eso no lo vemos, pero he visto casos tal vez de personas que quieran tener algo con alguien serio y no se estabiliza o no se da la relación
porque esta persona la quiere apresurar, ¿no? Por miedo a su soledad, a quedarse sola, y no conocer a la persona, ¿no? Sí. Melanie, ¿qué opinas acerca de cuál es el motivo por el cual una relación no funciona o no está funcionando como se hubiera querido? Bueno, en cuanto a todo lo que dijeron ustedes, Ilanis y Kaylin, creo que todo eso abarca lo que es la sinceridad, porque esto es algo muy importante, porque como dices, hay que ser sincero al empezar una relación, sí, porque ya si una persona quiere avanzar muy rápido o la otra tiene que pasar por procesos para llevar a cabo una buena relación, tienen que comunicarlo, y muchas veces cuando suceden estas situaciones, no aceptan que tienen un problema o no buscan ayuda, entonces dejan que se agrave el problema y en vez de tomar buenas decisiones, y entonces por eso no funciona una relación, por la sinceridad sobre todo. No existe la sinceridad. Gracias, Melanie. Carolina, ¿nos quiere dar su punto de vista acerca de por cuál una relación no funciona o no funcionó como hubiéramos esperado o querido? Bueno, como decía, creo que fue Melanie o usted, Ilani, una de las causas es la falta de comunicación, las mentiras, porque muchas veces empieza una relación con mentiras, queriéndole aparentar a la otra persona lo que no se es. Entonces también cuando se descubren las mentiras, cuando se descubren las mentiras, pues se acaba la relación o se acabó la confianza, no hay respeto, o sea, ya no se puede confiar o no se puede tener a esa persona ya confianza porque mintió desde un principio. Y esto hace que no funcione una relación. Gracias, gracias, Carolina. Pasamos a otra pregunta. ¿Por qué no se refleja en el escenario de la pareja estos supuestos talentos que se afirman tener? Yo creo que en este caso voy a empezar yo dándole mi opinión y creo que tal vez tiene que ver con tanto hombres como mujeres. No nos sentimos, o sea, seguras. No nos sentimos seguras en pareja, entonces, pasa, pasa esto, no, no se, o sea, no se reflejan estos talentos que decimos tener o que tiene la pareja. Muchas veces también nos enfocamos en lo malo y sí existen las cosas positivas de la pareja o de la persona. ¿Qué opinas, Andrea, acerca de la pregunta? Yo creo que las tres preguntas van relacionadas, ¿no? Cuando nos preguntabas, decías, ¿creen ustedes que el hombre y la mujer tienen las capacidades para amar y ser amadas? Pues todos obviamente vamos a responder que sí, porque todos tenemos esas condiciones para amar a una persona. Y después nos preguntas, ¿cuál es el motivo de que una relación no funciona o ha dejado de funcionar? Luego nuevamente nos preguntas, ¿por qué no se refleja en el escenario esas condiciones que nosotros decimos que tenemos las capacidades de poder amar y ser amado? Primeramente creo que cada persona es una falta de madurez o emocionalmente no estamos bien. Por eso ocurre estas cosas. Sin embargo, una pareja, la vida en la pareja no es fácil. Siempre habrá algunas dificultades o algunos problemas que quizás con el respeto, luego podemos superarlas. Y como toda persona, nadie es perfecto en el mundo. Siempre tenemos errores que quizás con la persona podemos superar. Y
Sí, a veces estamos enojados, a veces estamos tristes, pero para eso existe este vínculo que decían ustedes, hablaban mucho que es la comunicación. Eso es algo fundamental dentro de la pareja. Gracias, André, por su participación. Y sí, es cierto lo que dice André, no, una relación en pareja o llevar un matrimonio no es fácil porque cada ser humano tiene diferentes costumbres, ¿no? Tenemos que acoplarnos cada uno o aprender y no siempre darnos por vencidos, como decía Andrea, es la base de la comunicación, todo, y las tres preguntas tienen como que similitud, y aquí sería que todo se refleja en la base de la comunicación y del respeto. Katy, ¿quisiera decirnos algo? Bueno, sí, es difícil acoplarse, de todo lo que he escuchado, sí, difícil acoplarse a la pareja, ¿no? En sus costumbres, en su manera de pensar, quizás también en ciertas otras cosas que uno a veces no le gusta, ¿no? Y es complicado. Una vez que uno ya se casa, ya tiene que convivir, tiene que aprender a querer a esa persona con sus defectos y virtudes. Y eso es verdad. Todo eso influye. Gracias, Katy. En este caso sería de base el amor que nos haría sobrellevar una relación, ¿no? Una buena relación. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, en esta diapositiva les quise poner que el ser humano habita impulsos irracionales, comportamientos destructivos, emociones positivas y negativas. El ser humano tiene la incapacidad de autocrítica, existe el coraje, la tristeza, el rencor, el miedo, la alegría, el amor, que son cosas que lo vivimos a diario como seres humanos, ¿no? En cada uno de nosotros habitan estos pensamientos y sentimientos. Esta es una tarea. ¿Mande? ¿Aló? Es como ¿Alguien que ¿Alguien me quiere decir no. algo? Perdón, escucho entrecortado. Ajá. Yo creo que es el eco al momento que hablas, entonces se escucha así como que alguien más habla. Ajá, como que alguien quisiera hablar. Gracias, André. Sí. Bueno, aquí hay algo que les voy a leer, cómo se inician las discusiones. Pepito se acercó a consultarle a su madre y ella le respondió, mira Pepito, es como cuando el inútil de tu padre llega muy borracho de su parranda acostumbrado y no tiene un argumento razonable que darme. Para complementar esta información, ahora acude con su padre, el cual le dice, es como cuando la estúpida de tu madre se pone a coquetear en mi presencia con tipos más jóvenes que yo. Como consecuencia de esto, la pareja comienza una tremenda discusión que termina en golpes mutuos. Una hora después, el padre se acuerda de la tarea de su hijo y le dice, perdón. André, ¿puedes continuar con la lectura, por favor? ¿La ves? Lo que pasa es que la letra está un poco pequeña, no puedo... A ver, gracias, Katy. Ya, dice, ven, hijo, te voy a explicar cómo inician las guerras. No te preocupes, papá, contestó ahora ya sé. Esto era como lo que yo lo veo como era lo que nos decía André hace un momento, que todo es con el ejemplo, ¿no? Es lo que nos quiere, ese es el mensaje, que con el ejemplo podemos educar o mal enseñar sería, ¿no? Y en este caso él se llevó o aprendió algo malo, que ambos, papá y mamá, se humillaron, dijeron cosas feas de ambos, ¿no? Fue lo que le quedó a él. Carolina, ¿quiere opinar algo? Bueno, sí, muchas veces, muchas veces una cosa es lo que predicamos y no lo practicamos.
como decía, muchas veces no tenemos que hablar, por ejemplo, a los hijos. A veces no hablarles porque ellos aprenden lo que uno hace. Sí, hablarles. Ven, como estaban hablando, como lo decía usted, acerca del ejemplo. Es con nuestro ejemplo que podemos colaborar al resto, hacer un mundo mejor, hacer entes para la sociedad mejor, ¿sí? Sin necesidad de estarle repitiendo a cada momento lo que tiene que hacer, solo con el ejemplo, muchas veces. Gracias, Carolina. Parece mentira, pero sí es. Yo tengo una niña de 2 años y ella quiere hacer lo que uno hace y muchas veces no nos damos cuenta que nos equivocamos, que levantamos la voz o que gritamos. Entonces, ¿qué es lo que estamos enseñando? Que ellos hagan lo mismo y luego reaccionar mal, ¿no? Porque ellos lo hacen. Eso sí, los niños son como esponjas. Claro, Katy, los niños son como esponja y tenemos que aprender que ellos absorben todo. Entonces, cada día aprender a ser mejor para enseñarles a ellos o mostrarle con el ejemplo a ser mejores, ¿no? Claro, lo que pasa es que a veces uno no se da cuenta y si uno discute, de verdad, no debemos hacerlo delante de los niños, pero en ese momento a veces no lo pensamos y actuamos. Claro, Entonces, primero actuamos y después reaccionamos. Gracias, Katy. Quiero acotar algo como madre y abuela. Los hijos, los nietos, siempre aprenden o se agarran de lo malo, no de lo bueno. Como decía, valga la redundancia, predicar con el ejemplo. Hay que tener mucho cuidado al hablar, mucho cuidado al hacer algo que pueda afectar en el mañana a los hijos, porque ellos, como decía alguien por ahí, ellos son como una esponja, son tan receptivos que lo graban todo, tienen su computadora tan fresca que lo aprenden y se lo guardan todo. Entonces, jamás, o sea, jamás aprenden, ellos aprenden rápidamente lo malo. Por ejemplo, las palabras, una palabra maldicha, los niños lo repiten rápido. Sí. Ya, los padres no lo corregimos porque a veces se ríen, se enojan y los niños piensan que es normal. Y eso sí. Y le permitimos, le celebramos. Si como papá hemos dicho una mala palabra, ellos la repiten y nosotros bravos le aplaudimos. Y no es así, está mal. Hay que corregirlo desde muy chiquito. Gracias, Carolina y Katy. Sí, es cierto, debemos enseñarles que, o sea, no reírnos cuando dicen una mala palabra y sin embargo lo hacemos. O sea, debemos enseñarles que está mal y de todas las cosas, o sea, de esto que estamos hablando, creo que lo más importante es no dañar el corazón de los hijos o de los niños, ¿no? Con actos malos hacia otras personas, decir cosas feas de ciertas personas, porque son niños y pareciera que no nos damos cuenta, pero ellos absorben y se dan cuenta de todo. Exacto. Pasamos a otro punto importante que son los factores de riesgo. Y en este caso es el alcohol, el abuso de sustancias, roles de género rígidos, machismo, celos, el aprendizaje de la conducta agresiva, la familia, celos, la escolaridad, la discapacidad permanente de la víctima. En este caso, yo lo veo como que pareciera mentira, pero el factor de riesgo, o sea, más importante creo que sería la falta de información o la ignorancia, porque muchas veces, como ya lo vimos en una diapositiva pasada, el machismo viene desde la casa, porque muchas familias no se actualizan. Entonces, mientras esto pase, vamos a seguir viendo estos casos, ¿no? La violencia física, la violencia psicológica, porque existen celos, existe sobre todo mucho machismo. La gente o las familias no se... Esto viene desde la enseñanza de los hogares y por eso las vamos a seguir viendo. Tal vez creería que en nuevas generaciones ya no se verían estas cosas. ¿Qué opinas, Kaylee, acerca de los factores de riesgo? Como tú dices, es algo importante. A veces yo considero que toda violencia también parte de la falta de conocimiento de nosotros de qué es realmente una violencia. Por eso que en esta nueva generación hay tanta información sobre la violencia que creo que dice
de violencia es, por una parte, bueno, porque antes no significa que no había violencia, sino que no se decía. Ahora sí lo dice. Y parte de esos riesgos es, yo considero que la muerte es un riesgo de la violencia, no tanto la muerte de la persona como de los hijos. El alcohol y el abuso de esas sustancias son parte también importante de la violencia ocasionada para la familia. Entonces yo considero que la información que nosotros como madres le podemos dar a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a la abuela, a nuestros nietos, es un gran aporte para evitar que uno sea víctima o que sus hijos o sus familiares sean víctimas de esta violencia y de estos riesgos, porque a veces nosotros nos hacemos los sordos o los ciegos que le pegan o le maltratan a mi hermana y digo, ese es problema de ella, ella sabe cómo son las cosas. Pero ya luego cuando viene el riesgo de un maltrato físico, de casi muerte, ahí queremos actuar, pero ¿por qué no lo decimos? ¿Por qué no le compartimos? ¿Por qué no hablamos con este familiar para evitar parte de esos riesgos que en el peor caso es la muerte? Ya. Gracias, Kaylee, por tu valiosa participación. Melanie, ¿quisieras aportar algo? Sí, en cuanto a todo, ¿verdad? El alcohol, O sea, a los factores de riesgo del alcohol, estas cosas. todo está claro. Muchas veces hay, sobre todo en los hombres, estamos hablando que existe la violencia hacia las mujeres. Muchas veces han tenido una buena educación, crecido en buenos hogares, con buenos principios, pero a veces las malas amistades que inducen al alcohol o uso de sustancias hacen que cambie su personalidad totalmente y empiecen con algunos tipos de agresividad, no solamente con la pareja hacia la mujer, sino hacia otras personas. Eso abarca muchas cosas. Los roles de género rígidos, machismo, esto de aprendizaje de conducta agresiva, familia de origen, creo que eso todo respecta en cuanto al entorno, porque si bien, si bien sabemos que mujeres y hombres en la actualidad tenemos igualdad de derechos, hay muchas personas que crecen en sociedad de machismo. Por ejemplo, aquí donde vivimos nosotros todavía existe mucho el machismo, tanto en hombres como en mujeres. En hombres porque han crecido viendo eso, de que, y hay mujeres que lo permiten, de que aprendieron que tienen que dejarse maltratar de su esposo y no lo ven así. O sea, muchas veces no saben que es un abuso, muchas veces no saben que es un maltrato, porque como decía, que te hablen palabras maldichas o que te alcen la voz, ya es un maltrato. Y muchas veces no lo vemos así, pensamos que es normal porque hemos crecido con eso. Bajos ingresos, baja escolaridad. También hay personas que han crecido en un ambiente familiar muy disfuncional, en el que han visto maltratos, cosas así, pero sin embargo han tenido una educación en su centro escolar que les enseñan buenas cosas. Entonces, muchas veces cuando se crece con este entorno familiar y no tienen una educación, así en lo educativo, por así decirlo, en escuelas, así crecen con eso. Y más adelante ya es muy difícil quitarles eso con lo que han crecido. Y discapacidad permanente de la víctima, no sé, tal vez se podría decir un trastorno de personalidad, pero ya eso es otra cosa en la que se necesitaría ayuda profesional. Pero en sí, el factor de riesgo más importante que yo veo es de que son niños, porque desde ahí uno lo va instruyendo para que pueda ser en la cabeza de un hogar y sepa tratar bien a las personas, a las mujeres, y así influye mucho lo que es la educación. Muchas gracias, Melanie, por tu valiosa participación y tienes razón en lo que nos has dicho. Las amistades influyen mucho y en este caso también nos damos cuenta que criar niños o personas, no solamente niños, también mujeres machistas, porque como lo decías, pensamos que está bien porque crecimos en ese ambiente, nos podemos dar cuenta que no tiene nada que ver con el recurso económico, porque existen buenas familias de mucho dinero que por trabajo no se dan cuenta de lo que hacen los hijos, ¿no? Y se vuelven hijos machistas
hijos alcohólicos o que abusan de este tipo de sustancias, ¿no? Y por eso viene el abuso hacia la mujer, que en este caso ya sería físico, ¿no? Con este tipo de sustancias. Andre, ¿te gustaría aportar algo? Bueno, creo que yo recalcaría aquí dos puntos muy importantes de lo que hoy se está viviendo. Uno de los principales riesgos creería que es el alcohol y también los celos. Eso se vive o se refleja y también se ha visto mucho en los matrimonios, especialmente en los más jóvenes, que tanto el hombre como la mujer son celosos, ya sea porque quizás porque está utilizando mucho el teléfono o por cualquier cosa, cualquier detalle, siempre existen estas pequeñas evidencias, ¿no? Serían yo esos dos puntos importantes, el abuso de alcohol y el celo. Gracias, André, por su participación. Y sí, tiene razón. Y a veces nos fijamos más o ponemos más hincapié en que por lo general somos las mujeres afectadas por los celos o por este tipo de sustancias, pero también existen mujeres que les gusta tomar o que son celosas y hombres agredidos psicológicamente, se podría decir, ¿no? Que como lo decimos anteriormente, no nos damos cuenta que ya es violencia psicológica y pensamos que es normal y nos están agrediendo, ya sea hombre o mujer. Aquí hay una imagen que habla sobre las acciones de prevención, nivel personal, fomentar acciones, comportamientos en relaciones saludables en niños jóvenes y en su desarrollo, brindar afecto y cuidado, incentivar el desarrollo de habilidades para enfrentar dificultades, mejorar la comunicación con las personas, el nivel familiar. En el nivel familiar sería promover la equidad y el goce de los derechos. En el nivel comunitario, concientizar a la población que existen alternativas para modificar las consultas. Y en el nivel social e institucional existe restringir el acceso de armas de fuego, armas blancas. El Estado cumple con un mecanismo de protección, ¿no? Que le dé como que a las personas en este caso sería el nivel social e institucional, que nos brinden como que seguridad, ¿no? Para evitar o prevenir este tipo de casos que vivimos y que los vemos en las noticias a diario. Katy, ¿quisieras aportar algo? Ya. Sí, pues como acciones preventivas, me parece eso de nivel familiar, por ejemplo, promover la equidad y goce de derechos. Yo creo que sí, o sea, todo depende ya de la familia, de como padres, decir a nuestros hijos la equidad, tanto hombre como mujer tienen los mismos derechos, ya sea en la casa, en la sociedad. Entonces, eso debemos enseñar a nuestros hijos. Gracias, Katy. Sí, y sobre todo, creo que el tema de prevención en el nivel familiar sería que enseñarle, como Katy decía, tanto los hombres y las mujeres tenemos los mismos derechos y en este caso también serían las mismas obligaciones, ¿no? Que no pasa nada si un hombre barre, si un hombre recoge el plato. Estamos, enseñando, deberíamos pensar que estamos criando seres funcionales. Alguna vez leí que me pareció súper bonito que la casa no es un hotel y que todos deberíamos aportar a ellos. En este caso, en el nivel familiar de la prevención, sería que como todos tenemos equidad y igualdad de géneros, tanto hombres como mujeres, también tenemos obligaciones en los hogares, ¿no? En las casas. Perdón, algo también que me faltó de decir es que sí, eso, o sea, todo depende. Por eso es que también las discusiones, creo, entre pareja, cuando no te ayudan, cuando piensan que todo es la mujer que tiene que hacer. Entonces, eso ya es lo que, o sea, los padres, o sea, fomentaron a sus hijos, ¿no? Les correcto. Que no tienen que ayudar, que
que todo tiene que ser ellos servidos. Claro, ahora también, como decía Katy, como mujeres a veces nos dejan la responsabilidad de la casa a nosotros, pero muchas mujeres trabajan. En este caso, Katy es doctora, va a su trabajo y hace las cosas de su casa. En este caso debería haber igualdad de derechos. Ambos trabajamos, ambos nos compartimos las obligaciones de las casas o los deberes de la casa. Es que como mujeres tenemos esa responsabilidad más que el hombre, o sea, de atender tanto la casa como también el trabajo. En cambio, a los hombres solo es una sola función, que claro, es trabajo. Que es trabajo, correcto. Así es, Katy, y sin embargo no se dan cuenta que muchas veces es más cansado el trabajo de la casa que salir a trabajar, estar sentado en una oficina, ¿no? Si ese sería el trabajo por lo general. Aquí tengo otra imagen sobre indicadores de riesgo y sobre los indicadores de igualdad. En los indicadores de riesgo tenemos amenaza, humillación, control y dominio, aislamiento, culpa, relaciones tóxicas, privilegio masculino, abuso emocional, y los indicadores de igualdad que existe la confianza y apoyo, honestidad, negociación justa, amor, que sería, Katy, prácticamente lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? Que son, de cierta manera, en los indicadores de igualdad, la confianza y el apoyo sería en la casa. Andre, ¿te gustaría compartir algo acerca de esto? Andre, tienes el micrófono en silencio, no te escuchamos. Ajá, no te escuchamos. Ahí sí, ¿me escucha? Sí, ahí sí. Ok. Bueno, lo que puedo aportar sobre esto, ya lo hemos estado hablando constantemente, ¿no? ¿Cuáles son los indicadores de riesgo? Están las amenazas, que vale la pena recalcar aquí. A veces dentro de la pareja se puede decir que el hombre muchas veces la amenaza a la mujer. Si tú hablas, te va a pasar algo, o si tú dices que esta ocasión tus hijos van a salir perjudicados. Y vale la pena, ¿no? Decir que en los hogares debemos de aprender a compartir responsabilidades, ¿no? Tanto el hombre y la mujer tienen los mismos derechos de trabajar, de hacer las cosas de la casa, y así se podrá vivir en armonía. Gracias, Andre, por su participación. Pasamos a la siguiente diapositiva. Prevenir situaciones de violencia. Nunca aceptar que las agresiones de todo índole es justificado, aceptable, informar acerca de las leyes de prevención hacia la mujer, no quedarse callado, denunciar, aumentar habilidad de comunicación, capacidad de control y enojo, mayor flexibilidad en los roles y género, criar a los niños con apego y seguro, ambiente estable y relaciones responsables, vivir en una sociedad sana, vivir con una familia y en paz y en armonía, reforzar el autoestima en la mujer. En estos puntos sobre prevenir las situaciones de violencia sería reforzar más que se habla sobre la autoestima de la mujer porque es el mayor caso que denuncian o se ven. En los hombres casi no lo escuchamos, pero deberíamos reforzar el autoestima todos. Creo que cada ser humano debería reforzar su autoestima, criar niños seguros. También, sobre todo para prevenir las situaciones de violencia, creo que es jamás aceptar que es un acto justificable, y si vemos que están golpeando, ya sea hombre o mujer, denunciar, no quedarnos callados para no apoyar la violencia. Muchas veces nos callamos por miedo o represalias si estamos en casa o escuchamos, pero si también lo vemos en la calle, deberíamos hacerlo, o sea, no tener miedo para, en este caso, acabar, o más que acabar, sería prevenir la violencia. Melanie, ¿te gustaría aportar algo? Sí, muchas veces es verdad, sabemos que sucede violencia en un hogar y nunca decimos nada,
no solamente por miedo, sino porque muchas veces decimos que en la vida de una De la pareja pareja. nadie se puede meter, porque a la final dicen se reconcilian y uno queda mal, pero en realidad también es un mal actuar porque sería, por así decirlo, una complicidad del abusador, porque cuando no se denuncia está siendo parte de esa agresión, sabiéndolo y no haciendo nada. Entonces, si nosotros sabemos de que se está abusando a alguna persona, ya sea psicológicamente o verbalmente, de alguna manera, le está dañando su salud emocional y eso es tan importante como la salud física. Entonces, hay que tratar de ayudar y denunciar esto legalmente. Gracias. Yo creo que eso también es una dualidad y tiene razón Melanie en cuanto que a veces nosotros pensamos que es la vida de otra persona, pero es algo principal que tenemos que tomar en cuenta, que a veces, por ejemplo, yo estoy viendo que mi hermana, por ejemplo, está siendo golpeada y yo me dirijo, hago la denuncia y converso con ella, pero me doy cuenta de que a la hora de que yo pueda hacer la denuncia, que soy la persona que está viendo, más no la persona que está siendo agredida. Luego la policía manda que la persona que está siendo agredida sea ella misma la que genere la denuncia. Y en el momento que ella no quiere generar la denuncia, o sea, tú estás, como dice Melanie, uno, quedamos mal en ocasión. Y dos, a veces la persona no quiere generar ninguna denuncia y luego que no quiere generar la denuncia, primero te aleja a ti de la familia y segundo, hasta después no vas a conocer si se genera o no se genera más violencia. Yo considero que una parte fundamental es primeramente tratar de hacerle entender a la persona que está siendo agredida, que realmente está siendo agredida, que ella abra los ojos y uno incentivar a la persona y llevar a la persona para que sea ella misma la que genere la denuncia, porque si no, en ocasiones nosotros generamos la denuncia, pero de allí no pasa. Y a veces por no realmente hacerlo de la manera más adecuada, nos alejan de la persona, de la situación, y luego si se genera nueva violencia o puede ser un poco de mayor magnitud, ya nosotros no podemos hacer nada. Gracias, Kaylee, gracias, Melanie, por su participación. A esto también yo pondría como punto que muchas veces ya hemos denunciado un tipo de violación porque lo hemos escuchado, lo hemos visto, de agresión física, pero las parejas, como decía Melanie, siempre nos aconsejan o nos dicen que no nos debemos de meter en problemas de pareja, porque ¿qué pasa? Denunciamos esto o llamamos a la policía y por último ellos dos terminan juntos, ella o ambos se dan otra nueva oportunidad, ¿no? Y la que quedó como metida, que se ve feo, o sea, es uno, ¿no? En este caso, muchas veces por eso se evita denunciar o si alguien lo escucha, se hace oídos sordos, ¿no? Así es. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. La mujer, ¿por qué no denuncia la violencia? Aquí tenemos varios puntos. ¿Cree que la agresión es parte del matrimonio? ¿Cree que es culpa y se siente avergonzada? ¿Su familia no le apoya y dice que tiene que aguantarse? ¿Cree que no podrá sostener a la familia sin su ayuda económica? ¿Tiene miedo de dejarlo a la amenaza de la muerte o quitarle los niños? ¿Lo ama y entiende que va a cambiar? ¿Piensa que los niños necesitan a su papá? En este punto que ya lo hablábamos muchas veces, está, por ejemplo, el de la familia, que es importante. Cuando no se siente o no sentimos el apoyo familiar o nos sentimos solas, decimos no, o buscamos como justificación el hecho de nuestros hijos están pequeños, o en mi caso, si yo ya viví sin un padre y no tuve un padre presente, digo, no, yo no quiero que mis hijos pasen por lo mismo, no, yo quiero que ellos tengan a su papá. También existe el amor y pensar que va a cambiar, pero creo que nada justifica la violencia. Carolina, ¿quisieras aportar algo? Sí, sí es verdad que muchas veces, o sea, nos han inculcado eso, que hay que aguantar y que los hijos no deben crecer sin su padre, porque, o sea, se nos enseña y se nos dice que la mayor delincuencia o que entes ¿cómo es? Antisociales vienen de hogares monoparentales. Entonces, muchas veces, como yo decía,
Estos son patrones de conducta generados. Y creemos, por lo que hemos escuchado, por lo que hemos aprendido, por lo que hemos visto que tenemos que aguantar. Es verdad que muchas veces en nuestra humanidad no podemos cambiar a nadie, pero yo sí digo aquí, hago hincapié, es que hay un Dios que cambia, que transforma, que ha restaurado parejas que estaban tan fragmentadas, hogares que totalmente distorsionados, pero como decía, hubo un Dios, hubo esa búsqueda, ese diálogo de que sí se puede, de que sí se puede remediar algo que muchas veces creemos que no se puede. Sí, entonces desde un principio hemos hablado de la comunicación y es tan importante porque es la base en un hogar, la comunicación. Si no hay comunicación, no hay nada. Muchas veces en el hogar nos molesta algo del esposo, pero vamos guardando eso y nunca se lo decimos, nunca, pero cuando si hay la confianza y hay esa comunicación, se pueden cambiar muchos patrones de conductas en el hogar, de esposos como padres a hijos, porque no aprendemos muchas veces cómo ser esposa o cómo ser esposo, es en la escuela de la vida, es en el convivir diario que aprendemos. ¿Y cómo aprendemos? Hablando. ¿Cómo podemos entender? Hablando. ¿Cómo le hacemos entender a la otra persona? Hablando, con la comunicación. Muchas gracias, Carolina. Sí, así es, con la comunicación, hablando, pero hablando siempre y cuando sea con respeto. Pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí les he puesto la casa del abuso, que está relaciones tóxicas, el poder, el control, el maltrato verbal, el maltrato físico, la intimidación, que sería el maltrato psicológico, los niños que sufren, el machismo, el alcohol, el aislamiento social, libertinaje y alcohol, que son temas que venimos hablando ya anteriormente relacionado a lo mismo. Y aquí tenemos la casa del amor, que es una casa libre de violencia. Papá, mamá, con amor educan a sus hijos. Está la comunicación que nos decía Carolina y que lo hablamos muchas veces. Está la igualdad que decía André y que decía Katy sobre las tareas del hogar o sobre las responsabilidades que tenemos cada uno. Y algo muy importante que no hemos hablado, pero que está en la casa del amor, es el perdón. Muchas veces se nos hace muy difícil perdonar y, como decía Carolina, nos molesta algo y solo nos guardamos ese resentimiento y vamos acumulando cosas. Entonces no sabemos perdonar. Melanie, ¿te gustaría aportar algo? Sí, como dice aquí, es muy importante en la cabeza, o sea, en lo principal de la casa, en el techo, en la cabeza, siempre va a estar papá y mamá, que son los pilares fundamentales para educar buenos hijos con principios, valores dentro de un ambiente de amor y respeto. Sobre todo la comunicación es algo muy, muy importante, muchísimo, porque muchas veces también un hogar es disfuncional no solamente cuando no hay comunicación entre la pareja, sino también con sus hijos. Tratar de tener una buena relación, buena comunicación para que todo siga en respeto. Por eso también es importante la confianza. Saber pedir perdón cuando alguien se ha equivocado, sea los hijos hacia los padres, padres hacia hijos o entre ellos. La igualdad también, así mismo como lo decíamos en antes, la equidad, a nadie le hace daño colaborar con las cosas de la casa, sea hijo varón, sea hija mujer o cualquiera de la pareja, el esposo o la esposa. También apoyo en todo momento, para lo bueno, para lo malo. O sea, en eso consiste lo que yo veo aquí libre de violencia en lo que es la casa del amor. Todo lo contrario a lo que comenta la violencia. Gracias, Melanita, sobre tu participación. Y de las cosas más importantes del perdón que no sabemos muchas veces pedir perdón o
o nos callamos, ¿no? O si nosotros nos equivocamos y tratamos mal, deberíamos hacerlo. Tragarnos el orgullo de vez en cuando no nos va a hacer daño, no nos va a engordar. Carolina. Alguna vez leí por ahí que la relación, una buena relación se compone de A y de P. Amor, perdón, paciencia, prudencia. Bueno, hay otras P, pero no me acuerdo. Y es muy importante que usted acabó de decirlo, el perdón. Yo siempre lo digo, que es tan duro para un ser humano perdonar. Y perdonar no es fácil cuando se han levantado muchas veces sin razón en contra de uno, y muchas veces somos calumniadas por el esposo. Y cuánto duele cuando el esposo levanta el dedo para juzgarnos, señalarnos, cosas que no hemos dicho, no hemos hecho. Entonces, eso va haciendo mella dentro de uno, ¿no? Y ahí viene, como usted decía, valga la redundancia, el perdón. Perdón, paciencia, prudencia, no sé cuántos temas, pero bueno, eso era lo que quería acotar. Gracias, Carolina, por sus comentarios. Y sí, en la casa del amor, o en este caso sería el matrimonio, se ven este tipo de cosas. Y como decía Carolina, el perdón, qué difícil que es aprender a perdonar. Y también lo vi de alguien muy sabio que decía que primero no es que olvidé lo que me hicieron y perdono. Primero hay que perdonar y después olvido. Y muchas veces se nos hace difícil. Kaylee, ¿te gustaría comentarnos algo o aportar algo? Sí, una de las cosas importantes del perdón, yo considero que cuando tenemos una alfombra, por decirlo de esta manera, una alfombra sucia, si nosotros no sacamos ese sucio de la alfombra, si no la limpiamos, eso se va a seguir acumulando. Entonces, no perdonamos y tratamos de hacer recrear a la persona o que ya se olvidó. Si no tenemos la capacidad de perdonar, vamos a guardar rencor, resentimiento, todas esas cosas que nos van a volver más sensibles para ocasionar un problema en casa. Dicen que hay dos cosas primordiales, que está la falsa molestia y la molestia verdadera. En este caso entraría el perdón. Cuando nosotros no perdonamos, entonces tomaríamos como la ocasión, o como decir, el motivo verdadero de la molestia. Y la falsa molestia es que, por ejemplo, mira, dejaste ese vaso ahí, que no es posible que dejes el vaso ahí, que siempre pasa lo mismo. Pero no es el problema del vaso, o del plato, o de la cama. El problema es que tenemos algo adentro que no logramos perdonar, porque simplemente no perdonamos, y que siempre va a estar allí ocasionando un falso motivo para molestarse, pero está el perdón como el sucio principal. Y eso hace que la armonía de la casa, la armonía en la familia realmente no pueda fluir. Entonces, como dijiste tú, algo importante, debemos perdonar primero para que después del perdón nosotros logremos olvidar, o simplemente nos ayude a realizar o a estar mejor en una relación o en familia. Gracias, Kaylee, por tu participación. Principios para prevenir la violencia en pareja, ¿cómo es una relación sana? Aquí existen varios ejemplos. Libre de tomar riesgos sexuales y de explotación, violencia, abuso de sustancias, confianza y apoyo, negociación justa, respeto, habla del afecto y de la apertura en juzgar, el poder influenciar, compartida y la vida espiritual. Prácticamente se trata de lo mismo que estábamos hablando hace un momento. ¿O alguien quisiera aportar algo distinto a lo que estamos viendo ahorita? En esta diapositiva habla un poco de lo espiritual, de lo que decía Carolina, que Dios ha restaurado lo inquebrantable, sería en este caso, hogares rotos o dañados, y vemos que todo es posible si existe la confianza, ¿no? En un ser o en lo que le tengamos fe sería. Katy, ¿le gustaría aportar algo?
Yo creo que ya la mayoría está dicho, pero sí tiene mucho que ver esto en lo que cuanto a lo que dice vida espiritual activa. Entonces, cuando nosotros nos acercamos mucho a Dios y pedimos, o sea, que nos restaure, que nos ayude a perdonar, sinceramente, entonces eso sí ayuda mucho para que una relación llegue a, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Como para que una relación vuelva a funcionar. Ajá. Entonces sí creo yo también que eso sería lo que nos falta más de acotar. Y de ahí todo ya, la mayoría, creo que sí, ya se ha dicho en lo anterior que han comentado. Gracias, Katy. Carolina, la escuchamos. Estamos hablando de la parte espiritual. Todo lo que está pasando y todo lo que pasa en los hogares es porque dejamos a Dios a un lado. Si lo ponemos a Él como en todo, que sea Él lo primero, todo va a fluir, todo va a ser mejor. Y entonces, sin Dios, no somos nada. Yo siempre le digo a Él en oración que yo prefiero un desierto, pero con Él, y no un paraíso sin Él. Porque con Él es más fácil, es más llevadera la vida. Se puede solucionar problemas que para el hombre humanamente es imposible. Porque para Dios todo es posible. Y como dice su palabra, que para Él un día es 1000 años. Y 1000 años es como la vigilia de la noche que ya pasó. Entonces para Él no hay problema que no pueda ser solucionado. No hay enfermedad que no pueda ser sanada. Y hablando del perdón, cuando los discípulos le preguntaron a Jesucristo, que le dijeron, Señor, ¿cuántas veces debemos perdonar al hermano que nos ofende? Ellos se adelantan y dicen, hasta 7 veces. Y el Señor Jesucristo le dice, no, hasta 70 veces 7. O sea, son casi 500 veces que que debemos perdonar. Imagínense cuántas veces Él nos perdona. Él nos perdona, ¿no? Y si dice que su palabra, que no hemos sido consumidos porque su misericordia no ha decaído, nosotros debemos ser misericordiosos con los demás. Y en su palabra Él dice que debemos amar a Dios y amar al prójimo. Él nos manda a amar aún al enemigo. Yo siempre lo digo y le digo a mis hermanas de la iglesia, no es fácil amar al enemigo, pero con ayuda de Él se puede. Amar al prójimo. Tenemos que amar al prójimo aunque nos ofenda. Tenemos que perdonar, porque de otra manera no se puede. Entonces, y es así como tendremos también el perdón. Y yo sí digo la vida en un hogar con la ayuda de Dios, en la búsqueda de Dios, porque la oración diaria nos conecta con Él. Entonces, todo lo que nos pasa, todo lo que pasa es por la ausencia de Dios en nuestras vidas. Me voy a contar algo, tal vez no vean aquí. El mundo yace en manos del Satanás. Tenemos que buscar a Dios para que las parejas funcionen, fluyen, para que haya hijos sanos para la sociedad, para que haya seres humanos mejores. Entonces, Gracias, Carolina, por su aportación. Hablo como en lo personal que este punto se trata sobre la violencia en la pareja y cómo es una relación sana. Creo que en mi hogar, porque no todos creemos o creen en Dios, cada persona tiene diferentes creencias, diría que en mi hogar sería Dios, mi esposo y yo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y hablamos en este punto sobre los tipos de pareja, la relación igualitaria, que dice cada parte mantiene su autonomía sobre su propia vida y en común se gestionan las actividades, espacios y tiempos compartidos. La relación funcional desaparece de la individualidad, las actividades son gestionadas por ambos en la fase de enamoramiento. Y en la relación, Katy, ¿me puedes ayudar leyendo, por favor? Perdón, es que mi hija está haciendo bulla.
Tranquila. Ya. Seguimos por relación funcional, desaparece, ¿qué dice? Desaparece Bueno, la desaparece, pero la individualidad. Las actividades son gestionadas por ambos, fase del enamoramiento, relación de dominio, tipo de relación machista tradicional, deja de tener autonomía, personal, solo uno gestiona todas las actividades. Aquí se habla de 3 tipos de relaciones, ¿no? La relación igualatoria, que la hemos mencionado muchas veces, que somos pareja y somos un hogar, o sea, tenemos derechos y tenemos responsabilidades y obligaciones. La relación funcional, que se habla de la individualidad, y la relación disfuncional, que es la relación machista, tradicional, que deja de tener autonomía personal y solo se gestiona en todas las actividades. André, ¿te gustaría aportar algo acerca de los tipos de pareja? Bueno, aquí deberíamos de cuestionarnos cada uno de nosotros qué tipo de pareja somos. Si somos este tipo de pareja si tenemos una relación igualitaria, si somos este tipo de pareja de relación fusional, o si somos este tipo de pareja de relación de dominio. ¿Cuáles creerían ustedes que son en estos tres tipos de pareja? Y yo creo que en todos los hogares, en todas las familias, deberíamos de ser esta relación igualitaria, en donde cada persona, tanto el hombre como la mujer, mantiene su autonomía sobre su propia vida y también mantener en común diferentes actividades, ¿no? Tener nuestros propios espacios, nuestro tiempo también para compartir en familia, los hijos. Este tipo de relación debemos tener nosotros. Gracias, André, por tu participación. Pasamos a la siguiente diapositiva, que habla de la violencia en el noviazgo. Y muchas veces las relaciones empiezan o suelen ser poco sanas durante esta etapa, ¿no? Que viene desde el enamoramiento o que viene desde que son novios. Claro, allí, por ejemplo, si esto es una señal de alarma. Si estamos iniciando un noviazgo y desde el inicio, o sea, imagina desde que son novios, que se supone que es la etapa del enamoramiento, la etapa donde están más enamorados, donde tienen un poco más de paciencia. Si ya desde allí existe la violencia, bien sea física o psicológica, es como decir, un foco rojo para que nos alejemos de esa persona y no sigamos en la relación, porque mientras nosotros primero seguimos en la relación y nos acostumbramos a la violencia, y 2, seguimos con la relación y la persona que es el agresor te va acostumbrando a que eso es normal y no debe ser. Gracias, Kaylee. Sí, y sobre todo, yo creería que como seres humanos nosotros nos damos cuenta o muchas veces decidimos cerrar los ojos. En este caso pensamos que él sí va a cambiar, que el matrimonio con el tiempo va a cambiar y nos equivocamos ya cuando nos hemos casado y nos damos cuenta de que no es así, ¿no? Quería ponerles esta diapositiva que habla sobre que busquemos la paz y la armonía, que creo que es lo más importante, ¿no? Que cada ser humano debe tener y existir es la paz, que nos permite vivir día a día, ¿no? Porque no hay nada más tranquilo que acostarse sintiendo paz y levantando sintiéndose lo mismo. Creo que aquí se terminan las diapositivas. Chicas, vamos a hacer un receso de 10 minutos. Por favor, no apaguemos las cámaras y regresamos en 10 minutos. Ahorita son 9:41, regresaríamos 9:51. Por favor, sin apagar las cámaras para que cada una pueda tomar agua, ir al baño o lo que desee. Nos volvemos a ver en 10 minutos. Ya, gracias. Gracias a ustedes.
Alguien quiere mi vida, busca otro granón, ya no puede traer.
Muchas gracias a todas, son súper puntualitas. ¿Tienen alguna pregunta acerca de sobre el taller, de lo que hemos visto hasta ahora? ¿Qué les ha parecido el taller acerca de la violencia intrafamiliar o cómo prevenir la violencia intrafamiliar? Carolina. Muy importante porque ha sido un aprendizaje, creo yo, porque aquí nos anima, nos insta, nos enseña a que no debemos de callar y que debemos entender cuando hay señales de abuso. Por ejemplo, se comienza con celos, un enamoramiento, como decía Kaylee, cuando comienzan a pedir el celular, a revisar el celular, cositas que no debemos permitir porque a la larga van acrecentándose y bueno, y ahí viene la violencia intrafamiliar o violencia doméstica, como se dice, ¿no? Cosas que no debemos de permitir. Deberían de darse siempre este tipo de talleres. Ilani, ¿tienes el No, micrófono? no te escuchamos. Perdón, te decía Kaylee que si tienes alguna pregunta, ¿qué te pareció el taller? No una pregunta, sino como dice Caro, es algo de verdad que todos debemos ser parte de esta enseñanza y no solamente eso, ser portavoces de lo importante de lo que es la violencia interfamiliar y en lo que podamos nosotros informarle a nuestra familia, a nuestros familiares, a nuestros amigos. Y cuando veamos una alarma o un foco rojo de parte de este tipo de violencia, decir, hey, mira, esto está pasando así, te recomiendo que busques esto, esto es un abuso, pero no me creas a mí, busca un psicólogo o trata de cambiar. Primero, para que la persona no te sienta que tú eres invasiva en su relación, uno. Y dos, en el momento que tú le das el conocimiento y decirle que busque ayuda y hacerle de esto, que la persona vea que tú quieres bienestar para esa persona y no que se estés metiendo en su relación. Entonces, muy asertiva esta charla. Y de igual manera, todas las que estuvieron en la charla dieron un punto importante de cómo ver la violencia que de repente nosotros no lo estábamos viendo. Que por esa parte estoy agradecida de formar parte de esta linda charla y por su parte muy educativa. Gracias, Kaylee. Katy, ¿tienes alguna pregunta acerca del taller? ¿Qué te ha parecido? Bueno, tampoco tengo ninguna pregunta, creo que todo ha quedado bien claro. Y sí, como mencionaba Carolina y Kelly, o sea, ha sido este taller un aporte muy valioso para nosotros seguir informándonos sobre este tema que es importante para nosotras como mujeres. Entonces, te agradezco por invitarme. Muy interesante. Gracias a ustedes por participar. André, ¿tienes alguna pregunta referente al taller? ¿Qué te ha parecido? No tengo ninguna pregunta. Y el taller ha sido muy... ahora ya tenemos conocimientos sobre todo como para poder enseñar a las otras personas sobre este tipo de prevención de violencia intrafamiliar. Es algo importante y que debemos de, no solamente tener esos conocimientos nosotros, sino debemos de impartirlos hacia las demás personas. Gracias, André. Melanie, ¿te gustaría aportar algo, preguntar algo sobre el taller? ¿Qué te ha parecido? ¿Tienes alguna pregunta? Bueno, yo no tengo ninguna pregunta, de verdad, muy buena la charla.
muy educativa. Como han dicho todas, también servir de portavoces. Yo soy estudiante de una carrera de salud y también me ha tocado dar charlas sobre estos temas, no solamente a mujeres, sino también a una población en general, niños, hombres, para prevención y para tratar de erradicar esto, porque es un tema muy importante, no solamente en el aspecto psicológico, o sea, en cuanto a esa carrera, sino en todo aspecto. Y Gracias, Melanita, por tus comentarios, al igual que todas las chicas, muchas gracias. Han sido muy acertados sus opiniones y sus comentarios acerca sobre la violencia, cómo combatir la violencia intrafamiliar. Ustedes, como pregunta, ¿a qué nos comprometemos para prevenir la violencia en nuestras familias? O sea, yo en lo general, o sea, muchas veces creemos que no existe la violencia, pero hablábamos de la violencia psicológica, que herimos con palabras y cosas así. Cada día me propongo ser mejor ser humano, tener mucha más tolerancia. A veces con hijos pequeños perdemos la paciencia, nos desquitamos con nuestras parejas, o al menos en mi caso me suele pasar. Mi esposo es mucho más paciente que yo, entonces en este caso me comprometería a ser más paciente para llevar un hogar en paz, para enseñarles a mis hijos, mostrarles con el ejemplo que la comunicación es la base de todos. Melanie, sé que eres mamá, ¿tú a qué te comprometes para prevenir la violencia en las familias? Bueno, yo me comprometo a seguir fomentando este tipo de educación, no solamente a las personas afuera, sino también en mi casa. Como dice, soy mamá, yo tengo un hijo a quien educar en estos temas, no solamente con palabras enseñándoles, sino también con hechos, con prácticas, porque muchas veces no tenemos, o sea, salimos de nuestras casillas, de nuestra paciencia, gritamos, o maltratamos en lo físico. Entonces son cosas que ellos aprenden y los llevan, y por eso hay que tratar de saber enseñarles de una manera paciente para que ellos también adapten esa forma de ser. Ya. Katy, ¿a qué te comprometes como esposa, madre? Perdón, es que acá hay mucha bulla. Tranquila, Ajá. Bueno, sí, como madres yo creo que sí debemos comprometernos en tener mucho más paciencia, porque de verdad, o sea, sí uno comete esos errores, ¿no? De a veces el grito y no sé, es muy tolerante. Entonces, yo en lo personal trato de autoeducarme viendo páginas sobre cómo educar a los niños, o sea, trato de hacerlo de otra manera, porque ya que uno a veces también lo han criado de otra cierta forma, ¿no? Entonces, es un poquito, sí, tedioso, difícil, pero no es imposible. Entonces, como madre, sí, estoy comprometida y debo ser más paciente y más tolerante con mis hijos para darles más ejemplo. Gracias, Katy. Y Katy decía algo importante, o sea, yo a Katy la sigo y la veo y veo lo que haces, lo que publicas, y de verdad que es una madre ejemplar, una esposa ejemplar. Cada quien vive su vida de diferentes maneras, ¿no? Y no puedo saber o decir si Katy tiene problemas o no en su relación, pero sí creo que es una mujer admirable, una gran esposa. Entonces creo que cada una de las que están aquí son grandes seres humanos, y una otra al menos a mí me ha aportado su granito de arena para ser mejor ser humano, ¿no? Porque hemos aprendido sobre la violencia intrafamiliar, que se hablaba por lo general de la mujer, pero en este caso también existen los hombres, solo que no se habla de ello. Kaylee, ¿te gustaría,
¿A qué te comprometes para prevenir la violencia en nuestras familias? Me comprometo a educar, a enseñar con mis actos, a que mi hija, a través del acto que tengo o la compañía que tengo con mi esposa, pues vivimos, mi esposo me está haciendo señas que él también, al vivir aquí con nosotros, enseñarle primero el respeto al ser humano, el respeto al esposo, el respeto a la familia. Y de la manera que yo le dé el ejemplo a ella con el respeto, ella va a ser un mejor ser humano y va a aprender de lo que yo le estoy enseñando. Y por otra parte, también no tanto a tener paciencia, sino a enseñar la equidad en la casa. La equidad no solamente en el trabajo, sino en el apoyo de la esposa, la equidad de los dos para con la bebé y para con las cosas. Gracias, Kaylee. Andre, ¿a qué te comprometes para prevenir la violencia en las familias? Bueno, yo me comprometo a ser más tolerante, a ser paciente y sobre todo a inculcar valores a los más pequeños, ¿no? Para que ellos se reflejen esas conductas positivas cuando ya sean adultos. Gracias, André. Sobre algo que se habla aquí es mucho sobre la tolerancia, ¿no? O sobre la paciencia. Qué difícil que es ponerlo en práctica, ¿no? Eso, y creo que como decía, creo que Kaylee decía y hablaba de la equidad, que es un punto muy importante, o sea, para que evitar las violencias en las familias, enseñar desde pequeños, o sea, de equidad, de deberes, de obligaciones y de derechos, para que no exista el machismo y así se genere o criemos buenos hijos o buenos esposos. Carolina. Bueno, quería tocar algo, se ha hablado mucho de la paciencia, pero nos olvidamos de la prudencia. Yo me comprometería a ser prudentes, porque con nuestra imprudencia muchas veces fomentamos también el machismo. Somos imprudentes muchas veces. Sí, y a no guardar silencio. Ahora que conocemos o que aprendimos algo esta noche, a no ser cómplices o a no guardar complicidad al agresor o al victimario y a las víctimas. Hay que, de una u otra manera, si se puede hablar con los dos, ¿por qué no hablar o hacerles entender que están mal? ¿No? Como alguien decía por ahí, ser portavoz, no sé cuál de las chicas, no sé si era Katy o era esta niña Andrea, que decía que debemos ser portavoz. Y eso es y a eso me comprometo, ¿sí? A hacer o a tener voz por las que no tienen voz. Porque muchas veces quizás hay mujeres que saben lo que deben de hacer, pero por temor callan. Gracias, Carolina, gracias Kaylee, gracias Andrea, gracias Katy, gracias Melanie, gracias a cada una de ustedes por sus aportes, han sido muy valiosos para este tema. Yo les voy a enviar unas preguntas al correo acerca del taller para que me ayuden contestándola sobre la primera parte del taller, que como ya les mencioné está dividido en dos partes. Y que la otra parte sería el día de mañana, igual a la misma hora, contando con su presencia, con cada una de ustedes para terminar el taller. Eso, chicas, gracias, de verdad, su aporte ha sido muy valioso para mí, para mi persona y creo que para cada una de nosotras que ha estado aquí, porque cada una piensa y razona de manera diferente. Sí, de nada, Gilén. Gracias, Katy. Chicas, les voy a enviar, como ya les dije, a su correo unas preguntas para que me ayuden respondiéndolas acerca del taller y les hago la invitación para el día de mañana para que terminemos el taller. Ya, perfecto. Eso sería todo. Les agradezco y que cada una tenga una bonita noche. De igual manera. Gracias, chicas. Hasta luego. Pueden ir saliendo como...
Gracias, pueden ir saliendo. Ya está. Que pasen bien. Chao, gracias. Tienes que detener la grabación.